Saludos y bienvenidos nuevamente a su programa Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hoy transmitiendo desde la cafetería Boca a Boca en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de tres temas de mucha actualidad, de cosas que han pasado muy recientemente. Vamos a hablar de la vista oral que se celebró en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde se está discutiendo la validez constitucional de todos los impuestos, las tarifas, los aranceles que Trump de manera unilateral, es decir, sin contar con el visto bueno del Congreso, ha estado emitiendo y que ha afectado, ¿verdad?, la seguridad, la estabilidad en las transacciones comerciales y los costos de algunos productos. Vamos a estar discutiendo qué pasó en esa audiencia y sobre todo, a base de las preguntas, ya se puede anticipar cuál es la postura de los jueces. Así que sobre eso vamos a estar hablando. Pero también de otros dos temas. Hace poco también, unos días, el Tribunal de Apelaciones, 3 jueces, declararon que el delito, o resolvieron, debo decir, que el delito de feminicidio es inconstitucional por muchas razones, entre ellas porque discrimina por razón de sexo. Vamos a discutir los fundamentos de esa decisión, qué efecto tiene en esta política de tratar de visibilizar la violencia doméstica como un problema muy serio en Puerto Rico, donde hemos visto que cada día más son asesinadas mujeres por manos de sus parejas, por manos particularmente de hombres. En ese sentido, vamos a discutir las estadísticas, vamos a ver qué se puede anticipar si el Tribunal Supremo va a atender ese caso y si va a confirmar o va a revocar dicha determinación. Finalmente, vamos a discutir de otro tema que sé que es de mucho interés porque tiene que ver con nuestros enseres eléctricos. Es otro round más en la pelea entre DACO y Luma. En esta ocasión, la juez Swain declaró no al lugar una moción que presentó Luma planteando que el tema de la nulidad del contrato, donde se le otorga inmunidad a Luma en cuanto a reclamaciones por los daños que ellos puedan ocasionar, como son, por ejemplo, nuestros enseres eléctricos, pues evidentemente es algo que solamente puede atender el Tribunal Federal y no el Tribunal de Puerto Rico. La juez Swain emitió un no al lugar. Vamos a discutir sobre en qué se basa ese reclamo de que esa cláusula es ilegal y vamos a discutir qué puede esperarse después de esa determinación de la juez Swain. Así que como les he anticipado, tenemos una tarde muy interesante con 3 temas de vital importancia para todos y para todas. Regresamos a Debate en Derecho, transmitiendo hoy desde la cafetería Boca a Boca de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Julio Fontanet y me acompaña hoy el licenciado Jorge Farinacci. Hola. Saludos, ¿cómo estamos? Y la licenciada Zoe Negrón. Pues bien, como habíamos anticipado, hoy vamos a discutir 3 temas muy importantes que han sido muy recientes. Vamos a comenzar, profesor Farinacci, vamos a comenzar con unas vistas orales que se celebraron en la Corte Suprema de Estados Unidos. Se estaba discutiendo la legalidad de que el presidente de los Estados Unidos pueda unilateralmente imponer tarifas en los procesos comerciales entre países sin contar con la aprobación o el visto bueno del Congreso. En el pasado con el profesor Carlos Ramos particularmente, habíamos hablado sobre este tema y cómo él mismo podía violentar la separación de poderes en la medida en que corresponde al Congreso de Estados Unidos en la facultad de establecer mediante los tratados u otras disposiciones, legislaciones, el tema de las tarifas en las transacciones entre Estados Unidos y otros países. Cuéntanos, ¿qué pasó en la vista? Pues fue una vista que duró 2 horas y media, que no es normal en el Tribunal Supremo, o sea que es un reconocimiento de los jueces de la importancia. Y tengo que preguntarte, ¿Tomás llegó a preguntar? Él, recuerda desde que cambió el formato, él es el primero que hace preguntas, incluso antes del juez presidente, porque es, incluso más que el juez presidente, el que más seniority tiene, antigüedad. En el tribunal no hizo muchas preguntas comparado con situaciones anteriores, en parte porque creo que el reconocimiento de la debilidad que tiene el caso del Ejecutivo en esto. Y lo que sorprendió mucho del caso, que se ha discutido mucho en los Estados Unidos, es que incluso jueces nombrados por el presidente Trump fueron bastante críticos sobre la postura de su gobierno en cuanto a este asunto. Y son varios asuntos que vamos a ver cómo rápidamente lo combinamos.
Primero, hay un planteamiento de que la imposición de aranceles a productos que vienen del extranjero no es otra cosa que imponer un impuesto. Porque significa que algo que vale $100 hay que pagar $10 más para entrar a los Estados Unidos, y esos $10 adicionales los paga pues el importador o el consumidor, que es un taxpayer estadounidense. Y se plantea que el poder de imponer contribuciones es un poder exclusivo del Congreso de los Estados Unidos. Es como el poder de declarar la guerra. Ese es un poder que es del Congreso y siempre tiene que ser del Congreso, no es delegable. O sea que también hubo esa discusión sobre si los aranceles son un impuesto, en cuyo caso quien único puede imponerlo es el Congreso. Pero incluso en el supuesto de que se entienda que en ciertas circunstancias se puede delegar ese poder, en ciertas circunstancias, también hubo un cuestionamiento de que la ley que utiliza el presidente Trump para justificar la imposición de aranceles, en ningún lado sale la palabra arancel, ¿verdad? Y hay una doctrina reciente de este Tribunal Supremo que plantea que cuando es un asunto de mucha trascendencia económica y social, no se parte de la premisa de que el Congreso delega ese tipo de autoridad de manera críptica, de manera implícita. Se llama el Major Questions Doctrine, que los asuntos de importancia, el Congreso lo dice claramente. Autorizamos al presidente a imponer hasta 150% de arancel. Y de manera muy precisa, es decir, con unos lineamientos claros. Porque no, se parte de la premisa que el Congreso no esconde asuntos importantes de manera ¿verdad? Imperceptible. Y eso se discutió mucho porque lo único que dice esta ley es que el presidente puede regular las importaciones. No dice más nada, esa es la frase que se está debatiendo. Y lo otro que preocupaba mucho también a los jueces es que la ley que se está utilizando es una ley para emergencias. Incluso en la versión original de la ley vigente era una ley que existía para tiempos de guerra. ¿Qué hacía Estados Unidos en el comercio con países con los que tenía conflictos armados? Algo levemente importante. O sea, no solamente en un estado de guerra, sino con los países. Se llamaba Trade with the Enemies Act, la ley original, que en la década del 70 se cambia, esa ley se deroga, pero sirve de base para la ley vigente, para que sirva en tiempos de paz. Pero el punto es que era para emergencia, incluso la ley se llama emergency, tiene la palabra emergencia en el nombre. Y lo que preocupa mucho es que Trump está encontrando todas las leyes que existen en los Estados Unidos que tienen la palabra emergencia, declara una emergencia y entonces puede hacer lo que entienda. Y algunas del siglo XIX o principios del siglo XX. Pero incluso la preocupación que jueces nombrados por él plantearon es que el Congreso aprueba una ley con mayoría en Cámara, mayoría en Senado, se firma por el presidente, le da un poder para emergencia, el presidente declara una emergencia, el Congreso está en desacuerdo de que hay una emergencia, yo no te di el poder para eso, pero ¿cómo van a ir por encima del presidente si él tiene el poder de veto? Hace falta 2/3 partes de los votos en Cámara y Senado, que es rarísimo en los Estados Unidos, y el planteamiento es que el Congreso no simplemente da poder sabiendo que nunca lo va a poder coger de vuelta. Y que en este caso se supone que el Congreso lo haya dado exclusivamente en el contexto de una emergencia y no simplemente que la economía está mala, que eso no puede ser una emergencia, el déficit ¿verdad? de comercio con otros países, y por tanto fue muy interesante ver escuchar esa discusión en cuanto al planteamiento de que esto, la emergencia, la imposición de contribuciones sin autorización congresional, la usurpación de poderes exclusivos del Congreso, que todo eso tenía en común un fortalecimiento indebido de la rama ejecutiva. Y eso vino del juez Gorsuch, que fue nominado por el presidente Trump, que es un juez bastante conservador, pero que precisamente ellos mismos creo que están viendo los peligros de la acumulación de poder en una rama. Se supone que las 3 ramas sean iguales. Por tanto, hay que ver cómo lo hacen. Otra que hizo preguntas muy puntuales fue la jueza Coney Barrett, también nominada por Trump. El juez presidente Roberts fue muy crítico del planteamiento del gobierno. El juez Alito hizo una defensa un poco interesante de los aranceles, pero creo que es importante que ese debate continúe en los Estados Unidos, porque entre la cuestión migratoria, la cuestión de los aranceles, la cuestión de muchas situaciones en donde ya el Congreso no tiene que aprobar leyes, que basta con que el Ejecutivo encuentre alguna ley que en algún momento le dio algún poder y con eso gobierne los Estados Unidos. Se supone que se gobierne a través de las leyes, no se gobierne a través de los deseos del Ejecutivo. También yo vi que dentro de las preguntas que estaba haciendo la jueza Coney Barrett,
estaba esta idea de que están usando también frases o momentos aislados dentro de esa legislación, que ellos pretenden darle como este bagaje histórico a cómo esa frase se ha utilizado, mientras que no pueden probar o presentar ningún precedente donde se haya utilizado, por ejemplo, regulate import, de una manera como la que están tratando de interpretar ahora. Sí, la jueza Comey Barrett hizo su asignación, y es que ella encontró que todas las leyes que dan autorización para el presidente imponer aranceles dice regulate and incluye como poder separado la imposición de aranceles, la inferencia siendo que la palabra regulate en sí misma no es suficiente. Pero hay que ver cómo es la opinión, pero creo que ha sido una dinámica interesante de ver si verdaderamente hay frenos importantes de la rama judicial a lo que es una expansión súbita y dramática del Poder Ejecutivo. Y bueno, ¿y cuál es el pronóstico de ustedes dos en cuanto a esta decisión? ¿Qué tú puedes anticipar? Aunque obviamente a veces las preguntas que se hacen en la vista están alineadas con lo que es el resultado, a veces no, ¿verdad? Y nos hemos llevado sorpresas, pero ¿qué tú esperas, Zoe? A mí honestamente me preocupa menos el resultado de la opinión, y tal vez esto es un unpopular opinion, me preocupa menos el resultado de la decisión que el efecto que tenga realmente sobre un presidente que no quiere acatarse a ninguna ninguna decisión judicial. Así que yo como que estoy en esa línea de pensamiento, de si en efecto las preguntas nos llevan a que hay una decisión donde le ponen un freno, ¿lo va a respetar? Él lo va a acatar, claro. Lo que es interesante es que básicamente el Supremo ahora mismo está dividido en tres bloques. Está un bloque más liberal, que son las juezas Kagan, Sotomayor y Jackson. Están los jueces muy conservadores, que son particularmente Alito y Thomas. Y un tercer bloque, pues ya no he terminado con el primer bloque todavía, que está típicamente juez presidente, la jueza Comey Barrett y Kavanaugh. Gorsuch, de ordinario, se une a Alito y a Thomas. Pero de los que yo escuché en la vista, se cruzaron. Los jueces Alito, Thomas y Kavanaugh lo vi mucho más receptivos a la posición del gobierno. El juez Gorsuch, que de vez en cuando sorprende. Él fue el juez que escribió el caso que decía que el título 7 aplicaba a personas del mismo orientación sexual y transexuales, planteando un textualismo fuerte que él tiene, que a veces pues tiene resultados interesantes. Y por tanto es posible que veamos, hay que ver, porque una cosa es cómo decide, qué decide, otra cosa es cómo decide. ¿Cuál es, si logran llegar a un bloque de consenso entre esas tres voces liberales y personas como el juez presidente, el juez Gorsuch y la juez Comey Barrett, que también planteen que tal vez no sea una cuestión contundente en contra de la administración, pero tenga un freno que plantee que en efecto hay límites al Poder Ejecutivo, que hasta ahora yo creo que la ciudadanía en Estados Unidos están como que entendiblemente desesperados por tener certeza de que hay límites al Poder Ejecutivo. Bueno, pues pasemos a Puerto Rico. En estos días hubo una decisión del Tribunal de Apelaciones que, aunque quizás haga esta discusión un poco prematura porque no ha llegado ante el Tribunal Supremo dicha determinación, yo creo que es tan importante que tenemos que aprovechar este espacio para discutirla. Y es una decisión emitida por 3 jueces del Tribunal Apelativo unánime, en la cual declaran el delito de feminicidio, que es una modalidad de asesinato en primer grado, inconstitucional, por 2 fundamentos. Uno, de que el inciso en particular que se le imputa este caso de Villalba, que es un caso terrible, es un hombre con un historial de maltrato doméstico hacia su esposa, y que inclusive los hijos habían tenido que intervenir para proteger a la madre. Pues en esta ocasión, pues frente a una de las hijas, la asesina, ¿verdad? Es un caso, unos hechos terribles, pero entonces lo acusan en la modalidad de feminicidio de primer grado. El caso pues llega al Tribunal de Apelaciones y los jueces plantean lo siguiente, que hay en cuanto a la modalidad, que es bastante amplia de ese delito, la que se escogió es vaga, pero realmente ese argumento se torna académico por lo que hablamos hoy tú y yo fuera del aire, de que al declarar que ese estatuto de feminicidio es inconstitucional por razón de que discrimina en contra de los hombres, es decir, discriminan por razón de sexo, tiene el efecto de convertir en inconstitucional todo el delito de feminicidio en sus diferentes modalidades. Así que a mí me parece que la discusión yo la centraría en ese tema, es decir, ¿puede la Asamblea Legislativa establecer un delito donde la víctima sean solo mujeres y los victimarios hombres? Sí, así se ha hecho en varios delitos en el pasado y en el presente, y también algunos casos donde hay unos agravantes que están solo disponibles para asuntos donde la mujer es perjudicada.
Yo creo que eso es importante señalarlo porque inclusive dentro del feminismo se plantea que los hombres y las mujeres son distintos. Lo que pasa es que tienen derecho, deberían tener la aspiración de que se le otorguen los mismos derechos y oportunidades dentro de esa diversidad. En ese sentido, hay delitos que por la condición de la mujer de ser reproductora, de que están socializadas quizás a repeler con menos herramientas o experiencia una agresión violenta en contra de ellas, entre otras cosas. Habla también del tema fisionómico, muscular, pero lo importante es que históricamente en Puerto Rico y en otros países ha habido delitos donde solo la mujer puede ser la víctima y el hombre el victimario. A mí me parece que la decisión del tribunal se aleja de esa corriente. Me parece que tampoco que la argumentación sobre discrimen por razón de sexo estuvo muy superficial, en mi opinión. Ellos, hay que reconocerles que sí identificaron y parten de la premisa que aunque el Estado no lo pudo establecer, hay un interés apremiante de crear delitos que protejan solamente a la mujer. Pero la otra parte del esquema constitucional del examen es que el Estado tiene que probar que esa medida que optó en este caso de tipificar el feminicidio como delito es la opción menos onerosa para lograr el fin por el cual adoptó ese estatuto. Plantea el Tribunal de Apelaciones que el Estado no esgrimió ningún argumento, sino que básicamente para sostener que era la medida menos onerosa. Y dicen los jueces que es que ni siquiera lo mencionaron ellos, el Estado, el Procurador General básicamente se limitó a decir esto se ha hecho antes, como los delitos de violación del artículo del Código de 1974, otro delito como el de seducción, que ya no existe, pero que también solamente la mujer podía ser la víctima. Así es que a mí me parece, yo desde el punto de vista, creo que el problema que tiene es que aparte de que es un error en términos de proyección. A mí me preocupa que el delito de feminicidio realmente que no creó un delito totalmente distinto, creó el delito de asesinato, pero tenía un propósito, como tiene la ley penal, que a veces es un propósito educativo y de prevención, era visibilizar este problema de la violencia doméstica, particularmente cuando esas agresiones se dan, en este caso muertes, dentro de una relación de pareja o exparejas. Así que me preocupa por esas dos vertientes. Creo que es un error desde el término de análisis constitucional, pero sobre todo me preocupa, no sé sin querer o querer invisibilizar el delito de feminicidio. Zoe, ¿qué te parece? Me parece que eso es el único razonamiento que me tiene sentido para este tipo de decisión, porque estamos hablando de un delito, la modalidad de primer grado, cuando la víctima es una mujer en ciertas circunstancias, existe desde que se enmendó el código en el 2014. Desde ese momento habían 3 modalidades de asesinato en primer grado que tienen que ver con cuando la víctima es una mujer, ya sea por situaciones de violencia doméstica, porque tiene una relación con la persona, etcétera. Posteriormente, en el 2020, hubo otra enmienda para añadir otra causal dentro de esa misma modalidad de asesinato en primer grado. Y no es hasta ahora que decidieron llamarle feminicidio, porque no es que añadimos un delito de feminicidio, es que dijimos, ahora esto, cuando pase, le llamaremos feminicidio. Era el asesinato en primer grado en relación de pareja, ¿verdad? Y simplemente era una modalidad de asesinato en primer grado. Ahora, para efectos de estadísticas, se incluyó en el delito penal, se llamará feminicidio. En la sentencia dirá feminicidio. Y la única razón que se me ocurre para que a estas alturas de haber pasado ya más de 10 años desde que se incluyó una modalidad de primer grado cuando la mujer es la víctima, es para invisibilizar el término de feminicidio, que es lo que se buscaba con esa última enmienda al código. Y tú tienes razón, porque lo que debe estar claro es que la acción de ese señor no va a quedar impune. Podrá ser acusado por otra modalidad de asesinato en primer grado. Ese no es el punto, es el punto de visibilizar, porque el derecho penal también pretende visibilizar en su modalidad educativa, que el pueblo sepa lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es importante atender preventivamente, porque esa es una de las funciones del derecho penal. Profesor Farinacci. Bueno, algunas cositas. Primero, que como por tratarse de una sentencia del apelativo que declara inconstitucional una ley, en teoría debería ir en apelación al Tribunal Supremo de Puerto Rico, una de las excepciones a la regla general del cerciorari. Veamos si el Estado lo hace. Segundo, que incluso en la misma sentencia da la impresión de que el Estado no defendió muy bien esta ley,
O sea que hay que ver ahí, ¿verdad? Hasta qué punto... Sí, pero él me sonó eso a Pilato. Yo me rabo las manos, es culpa de... Puede ser, pero está planteado en la sentencia. Yo no leí los alegatos, no puedo hacer ese juicio. Si pudiera hacer un comentario, porque eso exactamente sobre ese punto que haces, a mí me estuvo extraño que solamente le radicaron los cargos por el inciso 5, que es el que tiene problema de vaguedad supuestamente. Cuando hay otro inciso para cuando tuvimos una relación de pareja, estas personas estuvieron casadas, tenían hijos juntos. ¿Por qué entonces nos fuimos por este? Tal vez. Aquí estoy conspiracy theory un poquito. Pero bueno, otro asunto que resulta curioso de esta decisión es que este es un panel de 3 jueces. La sentencia oficial del tribunal es emitida por un juez. Sin embargo, los otros 2 integrantes del panel, uno de ellos emite una opinión de conformidad a quien se une el otro integrante del panel, o sea que 2, es la mayoría, y uno nota, no es que difieren del juez ponente, pero hay una diferencia de énfasis sobre un asunto crítico, porque la sentencia del apelativo, en cuanto al interés apremiante del Estado, la sentencia dice que la ley, en lugar de establecer dicha suerte sobre la importancia del feminicidio, de su fundamentación sobre elementos físicos biológicos, cimienta sus motivos y fundamentos en conceptos de mayor abstracción, como la desigualdad de género o las relaciones asimétricas de poder entre los hombres y mujeres. Eso es algo abstracto aparentemente en nuestra sociedad. Pero cuando vamos a la opinión de conformidad, plantean que sí, es un interés apremiante del Estado el combatir la violencia doméstica en reconocimiento de la relación asimétrica de poder entre hombres y mujeres. O sea que me estuvo curioso esa forma de hacerlo. En cuanto a la decisión como tal en su fondo, en su mérito, en cuanto al asunto de discrimen, recordemos que en nuestro ordenamiento no está, lo que no se prohíbe directamente el discrimen contra la mujer, el discrimen por sexo, no es el discrimen contra las personas afroamericanas, es el discrimen por raza. Claro, la razón histórica por la cual prohibimos el discrimen por sexo es porque había discrimen contra la mujer, la razón histórica por la cual prohibimos el discrimen por raza es por el trato a las personas afrodescendientes, pero en teoría también aplica contra personas de tez blanca, contra los hombres, etcétera, etcétera, es la clasificación. Dicho eso, y tú estabas adelantando un poco del asunto, hay varias instancias en nuestro ordenamiento penal donde la identidad de la víctima es importante. Si tú asesinas a un fiscal, un juez, un gobernador en sus funciones, ahí la importancia de quién es la víctima y que el fiscal vale más que yo, no es una razón social de importancia por el peligro que conlleva. Hay agravantes sobre los llamados conducta de odio, hay unos agravantes que incluye el sexo también. Y las víctimas vulnerables también. Y mujeres en estado de gestación, ¿verdad? O sea que eso no es nuevo en nuestro ordenamiento. Lo que plantea básicamente el tribunal, y creo que lo que más frustra de la decisión, es que ellos plantean que había una manera, básicamente dicen cuál es la manera válida de hacer esto, y es utilizar el modelo de la Ley 54. La Ley 54 prohíbe la violencia doméstica. No es violencia doméstica contra la mujer, es la violencia doméstica. Claro, sabemos que porcentualmente la vasta mayoría de los casos es violencia contra la mujer. Hay casos donde 95% mujer es la víctima, 5% el hombre es la víctima en las estadísticas del 2025. Entonces el tribunal nos dice, pues por ese 5% la ley tiene que ser para ambos. Y por tanto, si la ley simplemente se hubiese escrito de manera donde en teoría hubiera un... ¿cuál sería la versión? Masculinicidio, que ni la palabra existe porque no es un problema, pero que me da sentimientos encontrados, porque por un lado, básicamente dice el apelativo, hay una manera de arreglar esto. O sea, no es que sea imposible tipificar este tipo de conducta, es que tiene que escribirse una ley que en teoría cobije tanto víctimas hombres como mujeres. Pero tendría el efecto de invisibilizarlo. Sin duda, pero nada, como ocurrió con la ley de violencia doméstica, que nuevamente no es ley de violencia doméstica contra las mujeres, aunque se sabe, y su exposición de motivos lo deja clarísimo, de que ese era el objetivo, ese es el problema al que se atiende. Y por tanto, ese sobreuso de esa parte técnico-jurídica, que también, ¿sabes? Se supone que uno no declara inconstitucional las leyes, hay otra manera de preservar su constitucionalidad. Ese esfuerzo no se hizo. Yo creo que se utilizó esta ley, había cierta hostilidad con esa disposición y se quería invalidar. Porque nuevamente nuestro ordenamiento nos dice que hay muchas maneras de interpretar leyes para preservar su constitucionalidad y pudo haberse aplicado en este caso. Sue, ¿algo más para cerrar este tema? No, totalmente de acuerdo. Bueno, pues nos quedamos en Puerto Rico. Hay
la pelea entre DACO y Luma continúa. Recientemente nos enteramos de que Luma llevó a la atención del Tribunal Federal, de la juez Swain en particular, que es la que está viendo todos estos asuntos, de la Junta de Control Fiscal, de que la pretensión de DACO de cuestionar la validez del contrato donde se le otorga inmunidad a Luma por los daños que puede ocasionar, particularmente en cuanto a nuestros enseres eléctricos, pues DACO plantea que es inválida, que es nula. Pues obviamente Luma dice, para, esto es un asunto que tiene que adjudicar la juez Swain porque esto tiene que ver con energía eléctrica, la quiebra, etcétera, etcétera. Así es que entiendo que la juez Swain hizo un pronunciamiento. Si quieres abundar sobre esto y explicar un poco más el contexto del caso, Zoe. Sí, claro. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que la demanda de DACO, a pesar de que es en contra de Luma, porque es un cuestionamiento del contrato que tiene Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica, incluye a la Autoridad de Energía Eléctrica como parte y de igual manera incluyen al negociado de energía quien aprobó el contrato. Así que tenemos una demanda de sentencia declaratoria en contra de esas tres partes, una de ellas que es un deudor de quiebra dentro de un proceso de promesa de título 3. Así que desde el principio, por lo menos a mí me sospechaba que por aquí es para donde veníamos cuando estaba presentándose la demanda. Efectivamente, Luma entonces presenta ante la corte de la jueza Swain una solicitud de que encuentre que DACO está violentando las protecciones de la quiebra que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica y que le ordena que cese y desiste del pleito. Esto porque el contrato de Luma es una parte del caudal de quiebra, ¿verdad?, de la propiedad de ese deudor que está protegido por las disposiciones que está protegido cualquier deudor de quiebra. Sin embargo, en ese, ¿verdad?, tira y jala, el DACO presenta una respuesta y Luma presenta su réplica. Hay intervención por parte de algunas organizaciones civiles y la jueza el 27 de octubre deniega la solicitud de Luma. Yo creo que posiblemente una de las pocas, si no la primera vez que vemos una decisión de la jueza Swain que la mayoría de las personas del pueblo están celebrando, ¿verdad? Porque está diciendo que el DACO está ejerciendo sus poderes, sus police powers, sus poderes regulatorios, y eso es una excepción a la paralización automática. Y por ser eso así, entonces ella dice, el caso se puede continuar viendo en el tribunal local. Lo que pase allí no me incumbe a mí. Es lo que está sobre la mesa ahora mismo. Farinachi, ¿qué te parece Ya era hora, porque cuando todo esto empezó, yo recuerdo cuando Promesa empezó y se aplicó el Automatic Stay a todo en Puerto Rico, hubo una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico unánime que le planteaba a los foros en Puerto Rico que tenían que distinguir entre acciones que tenían principalmente una acción en daño, de recuperación económica, versus asuntos que eran simplemente regulatorios de las entidades públicas implementando la normativa de política pública en Puerto Rico, que no es algo nuevo de Promesa, es algo histórico del proceso de quiebra en los Estados Unidos, de que si yo soy un deudor, pero estoy haciendo algo ilegal en el sentido de que estoy violando una ley que tiene que ver con, qué sé yo, si un restaurante que no tiene la rampa de personal de impedido, no puedo decir, eso me cuesta dinero, yo estoy en quiebra. No, es que eso tienes que hacerlo, no porque es una reclamación en daño, sino porque es parte es interdictal con efectos secundarios económicos. Pero caramba, eso nunca se utilizó y era simplemente automático, y cualquier cosa que conllevara estas entidades, esa protección era impenetrable. Entonces, completamente desarmaba a las entidades puertorriqueñas de regulatorias, cuyo fin es proteger el bien común y la seguridad y el bienestar de la comunidad, en este caso consumidores, que es la superironía, porque es una entidad que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, que intenta protegerse contra el pueblo de Puerto Rico, contra nosotros, a través de nuestros organismos. Esto no es alguien que se cayó y quiere demandar, esto es un cuestionamiento a la validez jurídica de un acto, y para eso está DACO, sí, para ejercer esos poderes regulatorios y asegurar que las transacciones sean correctas. O sea, déjame preguntarte algo, porque sé que has trabajado mucho el tema del contrato de Luma. Ese suplemento del contrato donde se le da inmunidad a Luma, ¿eso pasó por la Asamblea Legislativa? No, ninguna parte del contrato de Luma pasó por la Asamblea Legislativa. El proceso, aparte de que fue sumamente oscuro y
de hecho fui parte de un intento de revelar la identidad de Luma antes de que supiéramos quién era Luma, porque eso fue todo un secreto. Pero todo eso pasó tras bastidores y las aprobaciones que se hicieron una vez eso fue público pasaron por la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Alianza Público-Privada, la Gobernadora, la Junta de Control Fiscal. Esas son las personas que tuvieron la oportunidad de detenerlo. ¿Y te atreves a anticipar un poco cuál va a ser la decisión? ¿Del Tribunal Supremo? Es correcto. Honestamente, yo todavía estaría esperando, porque ya Luma presentó un notice of appeal, así que Luma va para el primer circuito, y yo quisiera ver primero qué sucede allá arriba, porque aunque, ¿verdad?, el planteamiento de que esto es un acto regulatorio es meritorio, también está la idea de que esto es una acción contractual. Y hay como que un área gris donde se pueden meter, y el primer circuito no tiene la misma presión, vamos a decir, que tiene ahora mismo la jueza Swain con nosotros en cuanto a nuestro servicio eléctrico. Así que pudiera ser un desenlace distinto. Pero me interesaría mucho ver al Tribunal Supremo expresarse sobre ese contrato, especialmente después de que tantas organizaciones llevan alegando la nulidad del contrato de Luma desde el inicio. Sí. Pues bueno, ya me están haciendo señas de que el tiempo nos traiciona. Gracias, Zoé, gracias, profesor Farinelli, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Así que nos vemos la semana que viene nuevamente y esperamos que de boca a boca, en la cafetería de la Facultad de Derecho, nos reencontraremos en Debate en Derecho. Será hasta entonces.